Bueno, bienvenidos a todos y todas a una clase de microbiología. Eh, la microbiología pues es muy importante en el campo de la gastronomía. Es necesario conocer las características de los microorganismos y cómo alteran y pueden contaminar a los alimentos. Ustedes en su carrera pues van a trabajar mucho con alimentos y debemos conocer las condiciones óptimas de cómo evitar esas contaminaciones y frenar a los microorganismos. Mi nombre es Álvaro Santiago Andrade y estoy a cargo de esta asignatura de microbiología para la carrera de gastronomía. Bien, vamos a continuar y entremos directo a la materia. Definamos primeramente qué es la microbiología. La microbiología pues es derivada de la rama de la biología. Sabemos que la biología pues estudia la vida. La microbiología, como su nombre dice, micro, pues va a estudiar todo lo que es micro, o sea, pequeño, lo que organismos vivientes muy pequeños, como por ejemplo los hongos, las bacterias y los virus. Definamos ahora qué es un microbio o un microorganismo. Son organismos muy pequeños, de tamaño microscópico, dotados de individualidad, con una organización biológica elemental, nos dice este concepto. Claro, los microorganismos pues no son visibles a la vista humana, por lo que se necesita de microscopios y en el caso de las bacterias y los virus, que son más pequeños, necesitamos microscopios digitales especiales. Tipos de microorganismos que existen. Tenemos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Todos estos cuatro grupos son microorganismos que vamos a estudiar y vamos a conocer a profundidad cada uno de ellos más adelante conforme avancemos las unidades en este semestre. Bien, voy a hacer un pequeño énfasis o una pequeña aclaración en lo que es los parásitos. Los parásitos básicamente la estudia la parasitología, pero pues son seres pequeños que también albergan en los alimentos y son por ende fuente de importantes enfermedades en el ámbito alimentario, por lo cual los vamos a tratar también dentro de la microbiología. Continuando con los microorganismos, vamos ahora a analizar las características generales de ellos. Empecemos con los virus. Bueno, hoy en día sabemos que ante la terrible realidad nacional que estamos atravesando, pues los virus está ya que más que un poco como conocido, ¿sí? Estamos hablando únicamente de un virus. Todos los días ustedes ven en los medios de comunicación la situación que enfrentamos, pero en la microbiología sí, pues estudia los virus. Estos virus son microorganismos simples, ¿sí? Se insertan en células para poder replicarse y obviamente causan enfermedades. Los virus pues no tienen, o sea, actividad propia, es decir, ellos solos no pueden reproducirse. Por eso es que necesitan invadir una célula para ellos poder hacer de las suyas. Para tratar a los virus normalmente se utiliza antivirales. Las enfermedades más conocidas son la influenza, el SIDA, la hepatitis C. Las bacterias, en cambio, son seres vivos unicelulares. A diferencia de los virus, pues las bacterias sí pueden reproducirse por sí mismas. Hay dos tipos de bacterias, las bacterias benéficas y las bacterias patógenas. Las bacterias benéficas son muy importantes en el ámbito de la alimentación. Más adelante abordaremos sobre ellas, pero para darles un pequeño preámbulo, las bacterias benéficas las encontramos, por ejemplo, en los derivados lácteos, el yogur, los quesos. Ustedes han de haber escuchado el famoso Lactobacillus GG, pues es una bacteria, ¿sí? Pero no nos causa ningún malestar, al contrario, nos ayuda a nuestro bienestar digestivo.
Mientras que las bacterias patógenas, las que causan enfermedades, pues para tratarlas se utiliza antibióticos. Para enfermedades que causan estas bacterias son, por ejemplo, el cólera, los tétanos, la salmonelosis. Los hongos, en cambio, pues estos son organismos que se pueden encontrar en todos lados. La mitad de ellos son dañinos y provocan infecciones. Nos dicen el concepto, la mitad de ellos son dañinos. Sí, hablemos de los hongos que son infecciosos, es decir, aquellos que causan enfermedades. Por ejemplo, el pie de atleta, la onicomicosis. Estos son, para tratar estas enfermedades se utiliza antimicóticos. De igual manera, el concepto, repitiéndolo, dice la mitad son dañinos, lo que quiere decir que una mitad o una cierta parte de ellos, en cambio, son benéficos, así como las bacterias. Se les da diferentes usos, por ejemplo, las levaduras, que se utiliza para la elaboración de masas, de panes, también se lo utiliza en el campo de la vinicultura, en la elaboración de vinos. Ahora hablemos sobre los parásitos. Bueno, los parásitos son seres que se benefician de otros, causándoles perjuicios. Cuando digo se benefician de otros, estos generalmente buscan un huésped receptor, un huésped al cual albergarlo y beneficiarse de él, es decir, van a vivir un tiempo definido o prolongado dependiendo de las condiciones dentro de un huésped. Uno de los ejemplos más complejos es las famosas lombrices. Hemos escuchado de enfermedades intestinales, por ejemplo, los ascaris, las tenias. Pueden vivir durante un tiempo prudencial en nuestros intestinos si no son tratados a tiempos. Tenemos también otras enfermedades, sí, la malaria, la cisticercosis, la giardiasis. El hábitat de los microorganismos. El hábitat, pues ustedes deben conocer el concepto, se refiere al medio ambiente, o sea, donde ellos existen, donde pueden habitar, donde pueden colonizar, así como nosotros, eh, las personas, los humanos, los animales necesitamos de oxígeno, de agua, de alimentos para subsistir, pues los microorganismos también necesitan de un ambiente favorable. Ellos pueden existir en el aire, pueden también existir en el suelo, en el agua y también en huéspedes. En huéspedes, sí, por ejemplo, pueden estar albergados dentro de animales, dentro de los intestinos de las mismas personas, como explicamos anteriormente, las tétanos, los ascaris, incluso los microorganismos pueden estar en nuestras manos. Por eso es las campañas diarias que repiten los medios de comunicación, en la televisión, con la actual situación de la pandemia, que solicitan que nos lavemos las manos todos los días. Ustedes ya deben sabérselo más que de memoria, el tiempo que deben utilizar y el jabón que nos permite eliminar, ¿sí? Eliminar en este caso el virus que hoy en día nos está causando muchos problemas a nivel nacional. Bueno, volviendo acá a las imágenes, también tenemos, mira ahí los roedores. Los roedores también albergan microorganismos, ¿sí? En sus patas, en su cuerpo. Imagínate si estos roedores llegan a tener contacto con alimentos, con objetos que están a nuestra disposición. Nos pueden contagiar, ¿sí? Nos pueden transmitir estos virus. También vemos otra imagen donde vemos los intestinos, ¿sí? Eh, En este caso hace referencia a un huésped, es decir, la flora bacteriana, por ejemplo, en nuestro organismo alberga bacterias, pero alberga bacterias benéficas, ¿sí? Bacterias buenas que ayudan a la digestión. Si por ejemplo alguien tuviese una enfermedad, digamos, parasitaria, pues en estos intestinos también estarían habitando parásitos. Por eso que los intestinos, tanto de nosotros los humanos como de los animales, son hábitats de muchos microorganismos.
Vamos a ver ahora los mecanismos de transmisión de los microorganismos, es decir, cómo pueden ellos transmitirse a otros individuos, a otros organismos. Para esto, pues lógicamente necesitan vías de entrada, ¿sí? Las vías de entrada pueden ser directas e indirectas. Vías directas. Las vías directas son cuando los microorganismos pasan directamente de un individuo enfermo, es decir, una persona que contiene al microorganismo, en este caso puede ser al virus, ¿sí? Y le va a transmitir a otra persona que está sana. Repito, esto lo estamos viendo hoy en día con esta terrible enfermedad, con el coronavirus. Miren, vemos ahí la imagen de una persona que estornuda y pues sabemos que en las partículas, en las gotitas de saliva, pues está el virus. Y de esta manera podría infectar a una persona completamente sana. Esta es una vía directa de transmisión. Otro ejemplo es las transfusiones sanguíneas. Si una persona recibe una transfusión sanguínea intravenosa de otra persona y la otra persona lamentablemente es portadora de una enfermedad, pues lógicamente la persona sana se va a enfermar con esa enfermedad. En tales enfermedades son, mira, el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Estas se transmiten de esta manera. Estas enfermedades que hemos abordado acá son enfermedades virales, es decir, enfermedades transmitidas u originadas específicamente por un virus. Otra de las vías de contagio son la vía indirecta. Esta es diferente. La vía indirecta, pues, necesariamente es cuando existe un intermediario que está presente. Este intermediario puede ser un organismo vivo, el agua, ¿sí? El agua que ingerimos, el agua en que nos bañamos, o un alimento contaminado. Veamos unas imágenes para una mejor comprensión. Vemos ahí, por ejemplo, un intermediario. Este intermediario vendría a ser este mosquito, ¿sí? Especialmente en las zonas tropicales. Hay mosquitos que son transmisores de la malaria, de la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, si nos llegara a picar este mosquito, pues seremos, nos enfermaremos con una de estas enfermedades tropicales. Entonces, en este caso, el intermediario es un organismo vivo, en este caso, el vehículo de transmisión es un mosquito, ¿sí? En esta siguiente imagen vemos, por ejemplo, un niñito que está ingiriendo agua contaminada. El vehículo de transmisión es el agua, es decir, en el agua albergan bacterias, parásitos, que lógicamente si las ingiriéramos pues entrarían a nuestro organismo y lógicamente nos causarían las enfermedades estomacales como la gastroenteritis. Todas estas enfermedades que hemos hablado aquí son enfermedades bacterianas y parasitarias, es decir, las responsables de estas son microorganismos como las bacterias y los parásitos. Las medidas preventivas que se puede adoptar son las siguientes. Vimos para enfermedades respiratorias, ¿sí? Como la influenza, lamentablemente el coronavirus que está ahora acabando con la población mundial. La forma de evitarlo, o sea, que no te contagien, pues es usando mascarillas, gafas de protección ocular. Sí, lo último, gafas de protección ocular, pues este virus también ingresa, los virus ingresan por los ojos, ¿sí? No solo por las vías respiratorias, sino también por los ojos. Entonces deben de ser protegidos, ¿sí? Las enfermedades digestivas, en cambio, pues para nosotros evitar este tipo de enfermedades, es muy importante la higiene de la persona que manipule los alimentos. Aquí vemos que dice lavado de manos. El lavado de manos pues se refiere a la higiene personal. La higiene personal, o sea, ustedes que van a trabajar en el ámbito gastronómico, pues
deben tener una correcta higiene personal. También lavarse las manos, el tiempo necesario. Ustedes saben, hoy en día todos los días nos enseñan los medios de comunicación que el lavado de manos sea mínimo de 40 segundos a un minuto, ¿sí? Ese es un correcto lavado de manos. Si no, pues seguimos, los microorganismos siguen en nuestras manos. Y otra forma de evitar es el manejo adecuado de los alimentos. Claro, si trabajamos con alimentos que estén en óptimas condiciones, es decir, hablemos de carnes crudas, productos lácteos, pues lógicamente dependerá de la calidad de ellos. Si son productos que no han mantenido la cadena de frío, es posible que tengan o que estén contaminados, ¿sí?, con estos microorganismos, con bacterias, con parásitos que nos puedan causar enfermedades. Por eso es que los alimentos deben estar en óptimas condiciones. Bueno, entonces, con esto hemos terminado la primera clase de microbiología. De igual manera, he dejado unas actividades que ustedes deben realizar. A continuación van a encontrar un documento adjunto en la plataforma, el cual ustedes deberán desarrollarlo, ¿sí? Lógicamente, le descargan, leen de qué se trata, responden las preguntas de ese taller y me lo envían por la plataforma. Estos trabajos van a ser calificados, ¿sí? Más adelante hablaremos del sistema de calificación y cómo es los aportes que cada uno de ustedes me van a ir entregando. Gracias por su gentil atención, chicos y chicas. Nos veremos en una próxima clase.